Continuación, cine continuo del programa anterior, hablábamos de malnutrición. Recordemos un poquito qué pasa con la vida de uno y el concepto de nutrición. 9 meses, 280 días dentro de la matriz uterina. El verdadero matrimonio, esta palabrita matrimonio significa matriz o útero cedida al binomio hijo. De ahí viene la palabra matrimonio. Si quien se une a una mujer tiene la condición y pureza de ese ser que está creándose, procreándose dentro del vientre de una madre, realmente eso es un matrimonio. 9 meses donde el ser humano vive en el paraíso, más como ser que como humano. Posteriormente sale y en el primero y el segundo año le toca crecer muy rápido. Vamos a ver qué manifestaciones da. Entre el segundo y el sexto año, el crecimiento se enlentece un poco, pero el desarrollo sube, el interés por vivir, por jugar es altísimo. Y ya entre los 6 y 12 viene la escolaridad formal, cuyo propósito es un poco trabajar la parte intelectual que sirve para entrar en el mundo de humanos. Ya entre los 2 y 18 viene la famosa adolescencia, que significa seguir creciendo, y aquí sí ya viene la cosecha de lo que aquello es denominado la enfermedad nutricional, sea en menos, como malnutrición, probablemente donde las piernas se van a ver más cortitas, como expresión de la factura que nos pasó, o probablemente donde la cara se va a ver más grandecita, como obesidad o sobrepeso, como factura de lo que pasó previamente. ¿Qué recorrido, Paulita, podemos hacer en relación a lo que significa vivir dentro del útero desde el punto de vista de la nutrición? ¿Qué pasa en esos 9 meses? Bueno, en esos 9 meses el niño puede llegar a un peso más o menos de 3 kilos, donde se van a formar todo el organismo, pues, ¿no?, del bebé, y se va a depender mucho de la alimentación de la madre, tanto para bien o para mal. O sea, me refiero a un bajo peso, puede ser normopeso, que sería lo ideal, o también el exceso de peso. Ahora tenemos niños macrosómicos, entonces quiere decir que la madre desde la vida intrauterina se alimentó mal, por lo tanto eso también lo recibió el bebé, ¿no? Y nos vemos reflejados en estos niños macrosómicos, que parece mentira, pero en estos últimos años se ha aumentado la cantidad de niños macrosómicos, que realmente era muy raro antes ver esos casos, pero actualmente es casi que algo diario. Ya estamos entonces viendo a los famosos niños grandes, que probablemente, si hacemos un estudio más allá de su tamaño, de su composición, más allá de la proporción corporal, de la composición donde la grasa es un componente alto, probablemente ya estamos hablando de una obesidad, se puede decir congénita, porque nace con el niño y ahí comienza ya el problema. ¿Cuál es el impacto que tiene el tener esta macrosomía, este cuerpo grande y esta obesidad al momento de nacer? Si una vez que vemos al niño y analizamos su composición corporal, llegamos a la conclusión que tiene un porcentaje de grasa superior al que debería de tener. ¿Qué pasa con estas células llamadas adipocitos, llaman ustedes, y desde el punto de vista pediátrico y médico también los conocemos así, células grasas? ¿Son numéricas en esta época de la vida o son células que vamos a tener toda la vida y aumentadas de tamaño? ¿Cuál es la relación que hay para hablar de sobrepeso o obesidad congénita, que significa con el nacimiento o al momento de nacer? Bueno, de hasta los 2 años, nosotros podemos crecer en número de células adiposas. En grasa, exacto. En cambio, cuando ya somos adultos, tenemos ya ese número de células que ya lo tenemos desde el primero a los 2 años, y lo único que hace es hacerse más grande. Pero realmente donde se crea en número es o sea, hasta los 2 años, desde la vía uterina hasta los 2 años. Entonces, por eso es primordial, es fundamental la alimentación tanto de la madre como del primer año hasta el segundo año de vida del niño, del infante, es primordial, porque sabemos que crecen en número, ¿no? Y me ha puesto usted la palabra precisa, ha hablado de alimentación. Amigos, aquí hay 3 palabritas que vale ponerlas en blanco y negro y sobre el corazón de ustedes. Alimentarse no es comer, y comer no garantiza nutrirse. Alimentarse es el encuentro grato que tiene un ser humano con otro,
frente a la comida. En el caso de la vida intrauterina no existe mayor gratitud y alegría porque todo le llega de manera continua a través del cordón umbilical. Es la madre la que filtra su sangre de aquella comida que ya entró como nutriente a su interior, y si no le llegó lo adecuado, probablemente tiene que estar en situaciones extremas para que el niño salga con una malnutrición intrauterina de déficit, es decir, desnutrido. La mayoría de las ocasiones, cuando un niño sale de bajo peso, en madres bien nutridas, el problema está en la placenta, una placenta que no da la talla para sustentar a este niño. Por eso en ocasiones, cuando la placenta no da la talla, es probable que esta vida intrauterina sea interrumpida y lograr afuera un mejor futuro y un mejor presente para el niño. Ahí está la situación de los primeros meses dentro del útero y probablemente a los primeros 9 meses de vida, pero el impacto que tiene los malos hábitos adquiridos en la crianza de esta mamá también son muy importantes. Viene el momento de que el niño nace y confundimos el concepto de alimentación. No hacemos un vínculo adecuado del niño con la mamá. Y pensamos que todo es comida. La comida de un niño menor de 1 año o menor de 10 kilos, pongámoslo en peso, que es el momento, como ha dicho Paulita, en la cual las células adiposas o grasas se están poniendo numéricamente. Porque bien lo dijo que después de esa etapa, que es más o menos 1 o 2 años, todo aquel que aumenta en grasa no aumenta el número de sus células grasosas, sino que aumentan en tamaño. Por lo tanto, lo más importante es que tengamos claro que alimentarse no es comer. Coger en brazo al niño que va a recibir el pecho de manera calmada, de manera serena, con plenitud, eso es alimentarse. ¿Cuántas veces van a las iglesias los domingos y simbólicamente les ponen la hostia? O el recibir el mensaje del sacerdote o del pastor, eso es alimentarse. O escuchar un mensaje de sentido, de orientaciones médicas, eso es alimentarse. El otro concepto es, entonces, poner la comida que va a ser hasta cierto punto probada por los órganos de los sentidos. Todos nosotros vemos la comida y lo primerito que vemos es el color de la comida, el olor de la comida, posteriormente la textura de la comida, el sabor de la comida, el sonido de la comida. ¿A cuánto nos gusta aquello que suena cuando ponemos en la boca, lo crocante? Los niños, en cambio, que llegan a este mundo, lo primero que ven es el olor del pecho de mamá. Por lo tanto, ese olor es parte de la alimentación. No hay que lavarse los pechos a cada momento antes de amamantar a un niño. Tampoco hay que ponerse desodorante fuerte ni perfume, porque eso desvirtúa el concepto. El segundo punto en alimentación del niño en el primer año es el color de la areola o de la parte pigmentada del pecho materno. El niño ve ese color y ya automáticamente está entrando en el concepto de alimentación. Hasta aquí no se ha tomado una gota de leche. El tercer punto es el calor que va a recibir su carita para calentar el aire que respira. El cuarto punto de alimentación en la relación del niño con el pecho es el escuchar los mismos sonidos que escuchaba adentro, como es y como son los latidos cardíacos y la respiración de la madre. Y no menos importante, lo mullido que es sentir ese contacto de la cara del bebé con el pecho de mamá y los brazos de manera muy íntima, a manera de un abrazo intenso y estrecho, para que este niño, ahí sí, lo que equivaldría a una buena mesa de un fin de año o de Navidad, que se la arregla tan bonita, ahí sí ese niño, sin ansiedad, pueda poner la boca y hacer el proceso de exprimir el pecho de mamá y sacar la comida. Si no hay los pasos previos, la comida llamada leche no es suficiente viniendo del pecho. Y ahí viene la llamada hacia el pediatra: doctor, mi niño no se llena. Prescríbame, y vale la palabra, prescribir es ordenar. Prescríbame o recéteme una leche que venga en tarro. Y ahí comienza el problema. Por lo tanto,
si no se alimenta bien el niño, se transforma en un comelón de leche. Vamos a ver si el ser comelón de leche hace que los adipocitos y la grasa que trae la leche comiencen a aumentar más de la cuenta. Y probablemente el hacerlos exclusivamente lactantes o comelones de leche sea la base de la malnutrición en exceso, la obesidad o el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué opinión le parece, Paulita, esta hasta cierto punto separación de conceptos? Alimentarse, donde he hablado yo de muchos aspectos antes de que la leche llegue a la boca. Comer la leche de mamá, que de paso la come en 1 a 3 minutos. Nada más, el niño en 1 a 3 minutos saca la leche del pecho, puede ser al inicio, en medio o al final. Y de esa leche salen los nutrientes. De una manera totalmente inconsciente. Nadie sabe lo que está pasando en el interior. Le estamos dando más énfasis al encuentro con la leche, o le estamos dando más énfasis cuando una mamá me dice, ¿y las proteínas? ¿Y los carbohidratos? ¿O le estamos dando más énfasis a los nutrientes? Y olvidando un poco este encuentro previo al ingreso de la leche y más adelante de la comida en el ser humano. Bueno, sin duda la leche materna siempre va a ser lo mejor que pueda recibir el niño. Yo siempre digo que siempre lo más natural, lo más fisiológico va a ser lo mejor. En todo caso, muchas madres se desesperan porque dicen, es que a mí no me sale la suficiente leche, pero lo poco es suficiente, pero todas las madres se desesperan, no es que, y siempre están comparándose con los niños de otras mamás. Y peor con los que toman estas fórmulas adaptadas, que no tienen el concepto de buen vínculo, lo que tienen ansiedad y comienzan a tomar cantidades excesivas. Sí, cantidades excesivas y dicen, no, pero es que cuando tomó la fórmula se quedó tranquilito. Es que cuando uno come mucho, ¿qué te sucede? O sea, sucede que estás cansado, con sueño, pero no quiere decir que es lo mejor. Entonces, eso es lo que pasa. Ay, pero es que la hija de mi amiga que toma fórmula se queda dormidita. Claro, toda la noche. Pero ¿qué resulta? Que es como que, por así decirlo, es como muy pesado. Es como cuando uno tiene una comida muy copiosa. Es exactamente lo mismo. Uno se queda, como quien dice, tumbado, pero por el excesivo carbohidrato, grasa. Y no hablamos mucho de nutrientes, sino más bien de dejarlos tranquilos, pero eso no es lo mejor, sin duda. Que me deje dormir. Que me deje dormir. Y en ese que me deje dormir, Paulita, no están probablemente la siembra de estas células grasosas que están marcando definitivamente, de hecho, el ser el gordito del futuro y el gordito del presente, porque ya lo ven al niño en el primer año de vida muy gordito. Qué bien que se lo ve. Todavía ver a un niño gordito en el primer año no molesta tanto. Ya ver un gordito en épocas de adulto ya no se puede decir ahora que es saludable que se te ve. No se lo puede decir gordito es igual que tiene mucho dinero. Hay muchos gorditos chiros, como dicen. Pero también ahorita a la fecha ya nos preocupamos mucho en los adultos y en los adolescentes. Y no se diga en los niños. Tanto que hay países que llevan la bandera en Latinoamérica de malnutrición en el lado de más o sobrepeso y obesidad. Creo que es Chile, México, esos son los primeros países que tienen más obesidad infantil. Ajá. Entonces estamos hablando de que hay un antes de poner la leche en la boca. ¿Qué opinión te parece esta contención de la mamá antes de que piense que todo llanto en bebé es igual leche? No, muchas veces es cuestión de afecto, ¿no? Lo que los niños quieren, y como usted bien dijo, parece mentira, pero nos alimentamos mucho de afecto y esa es la parte primordial. Por eso es que cuando las mamás ya se van a trabajar, dice, ay, no, es que el niño no quiere comer nada. ¿Qué te quiere decir cuando la mamá se va a trabajar y el niño no quiere comer nada? Quiere decir que lo que necesita no es realmente comida, sino lo que necesita es afecto. O sea, además de la comida, claro, por encima de la comida. Por encima de la comida, más que nada su llanto es por afecto, ¿no? Sí, siempre yo digo, mamá no viene en tarro. Me voy y regreso a laborar, me dicen las mamás. Ya regreso en 3 meses a laborar. A buena hora, que ahorita hay esa posibilidad de tomar la elección de mantener el trabajo y dedicarse a accionar con el niño, mantener la labor y dedicarse a accionar para el niño. Ojalá que en el futuro sea subvencionada, porque es una inversión como país, en presente, en futuro, en todo sentido. Entonces me dice la mamá, le voy a dejar la leche en mi pecho.
a la siguiente consulta me dice, doctor, le cuento que no quiere tomar la leche de mi pecho. Y ahí le remarco lo que dijiste hace un momento, Pablita. No es leche, quieren afecto, quieren amor, quieren alianza, quieren conexión, quieren todos los componentes que yo hablé previamente. Por eso siempre yo pregunto, regresa a laborar, en el caso de que la mujer regresa a usar su cabeza y una computadora. Regresa a trabajar, porque regresa a hacer un trabajo manual, físico, y dejó de accionar, que es hacerlo desde el corazón. ¿Quién le va a dar la leche a su niño? Es la pregunta. Porque ese quien le va a dar la leche representa el alimento que le daba mamá. Bueno, se queda con una empleada que fue buenísima cuando yo fui niña. Y resulta que mamá también es obesa. Probablemente fue buenísima en dar de comer y malísima en dar afecto. Es importante entonces entender que como hasta cierta medida el sobrepeso y la obesidad pudiesen ser una consecuencia de esta mala relación afectiva que hay entre los seres humanos, que se marca desde la primera etapa, que es denominada lactancia, porque muchos piensan que es porque se da leche, pero se llama lactancia porque viene de Vía Láctea. Vía Láctea significa cosmo, Vía Láctea significa ese caos y ese cosmos donde todo se da de manera perfecta. Sí, sin duda. Inclusive también lo que sucede es que, por ejemplo, cuando la mamá le trata de dar la leche en biberón, siempre el bebé la rechaza. Sí. Pero ¿por qué la rechaza? Porque lo que él necesita es afecto, necesita ese apego hacia la madre, el olor, los latidos del corazón de la madre, y por eso siempre a la mamá le va a rechazar el biberón, sin duda alguna, porque él siempre va a escoger el afecto, estar cerca de su mamá. En el lado opuesto hay los otros niños que dicen, doctor, le cuento, se quedó con la empleada y la leche que usted le recetó se toma 5 onzas y pide más. Y resulta que un niño debe tomar por cada biberón, si hablamos en cantidad, el número de onzas que tiene en kilos de peso. Si pesa 5 kilos, debe tomar 5 onzas como máximo, y eso para que quede como el Chavo del 8 con la barriga. Ideal que tome la mitad de eso y que repita. También les suelo decir, en estos primeros meses, es probable que tu niño necesite 1 onza a 2 onzas de esta leche de tarrito por hora. Por lo tanto, si le das 4 onzas, tienes para 4 horas o para 2. Depende de qué contención tenga el niño. En el momento que no hay la contención adecuada, doctor, me dice, si sabe que 5 no es suficiente, toman 6. Pregunto yo, ¿no crees tú como nutricionista que esta sería la cuna antecedida por otra cuna que es la vida intrauterina, que ya bien lo has dicho, de la obesidad infantil? Sí, y muchas veces les exigimos a los niños más que lo que les servimos. Es como un adulto, cuando uno realmente se come lo que le sirven. Y muchos niños probablemente no todo, y lo que le gusta. Porque a mí me dicen, doctor, es que no quiere comer lo que no le gusta. Y yo le pregunto, ¿y usted come lo que no le gusta? Exacto. Siempre los niños van a ver, es que lo que hay en la casa es lo que comen. Realmente ellos son, como siempre digo, y entre más pasan los años, uno se da cuenta que definitivamente uno es el reflejo de los padres. Definitivamente. Tanto en la alimentación, en personalidad, en todo, ¿no? Sí. Yo he querido darle la vuelta a este concepto de por qué la ansiedad y la preocupación, más que la ocupación y el entusiasmo por tener un niño, se centra única y exclusivamente en la comida. Decía un pediatra, los niños no son solo tubo digestivo, porque si algo les inquieta a las mamás es que tome leche, que no le duela la pancita y que haga caca todos los días. Si no hizo caca, se transformó en un desastre la relación con el niño. Si llora, le duele la pancita. Y si no toma la cantidad de leche que ellos quieren, se ponen inquietos. Diera la impresión de que estamos sacando a relucir lo que 30 años atrás se veía a diario, probablemente porque otras eran las situaciones políticas, sociales y económicas, donde la malnutrición en los hospitales era abundante. Más adelante, en la segunda década, que es entre los 2 años y los 6 años, la madre tiene una preocupación, es que si no come, le va a dar anemia. Y las más inquietas dicen, es que si no come, le va a dar leucemia. Son situaciones que las enganchan de manera ansiosa y que probablemente nos están haciendo daño, y que lejos de estar en entusiasmo con un niño,
entramos en miedo y en ansiedad. Y lo que es peor, sembramos la obesidad. Por lo tanto, nos queda claro que el número de células grasas son responsables en estos 9 meses y 2 primeros años. Yo llamo los 1000 días de vidas de oro, que actualmente se les está dando el título de los 1000 días donde se programa la vida o programación metabólica. Así que por favor, a dar pecho, a dar leche de pecho, o si no quieren dar la leche de pecho, a dar la leche que viene en tarro, pero por favor, más importante es quién se la da. Claro, otra cosa que me olvidé de recalcar es que muchas veces cuando salen niños con bajo peso, luego al primer año los tienen tendencia a sobrealimentar la misma madre. Entonces, o el mismo médico, dele. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos estudios que te dicen que los niños prematuros o con bajo peso, luego en adultos son obesos. ¿A qué se debe esto? Es porque en el segundo año de vida, lo sobrealimentaron. Como lo veían chiquito, flaquito, lo empezaron a sobrealimentar, y sucede que, como ya lo dijimos, en esta época se crean las células adiposas. Entonces sucede, y hay muchísimos estudios que debido a la sobrealimentación que hay en estos 2 primeros años de vida, también los niños prematuros a veces suelen ser obesos. O sea, no quiere decir que porque nació desnutrido no va a ser obeso, no, porque también suele pasar mucho esto, claro, ¿no? Ahí entra la mano ansiosa, un poco así de la técnica, de la ciencia y de la mamá, que no siendo bien dirigida, entramos a lo que llaman rompimiento metabólico. ¿Qué significa? Rompieron el funcionamiento de un organismo que debería ir por otro lado. Pero quiero remarcarles también que el hecho de que un niño en el primer año de vida sea gordito, tiene una explicación. Primero, el cerebro, que es lo que más crece, es en su mayor parte de componente graso. Segundo, toda la protección que el niño puede hacer de lo que significa cosas que le puedan hacer daño a través de la leche, es depositada en la grasa. La grasa es, hasta cierto punto, un refugio de tóxicos para que el organismo pueda avanzar de manera correcta. Y tercero, como crecen rápido y la superficie de su cuerpo es muy grande, le funciona la grasita como un abrigo natural. Ventajas que después pasan a ser desventajas. ¿Qué pasa entre el segundo año, Paulita, y el sexto año? O entre los 10 kilos que ya adquirió 3 dentro del útero, 6 a 7 entre el primer año y el segundo, puede llegar hasta 12 kilos. Entre el segundo año, 10, 12 kilos, y los 20 kilos que significan los 6 años. El niño tiene mucho interés por jugar, ya no crece a la misma velocidad que crecía antes, va a subir 10 kilos en 5 años, antes lo subió en 1 año 9 meses. Mi niño no me come, pero sí que juega. Yo no sé de dónde saca energía, dicen las mamás. Va a la consulta del pediatra, sube de peso. Pero no falta por ahí una publicidad, yo sí diría un poco perversa, que dice: si tu niño no come para que crezca sano, dale tal o cual producto que viene en lata. Hay vallas publicitarias. Son condensados de nutrientes que no van a ser procesados por órganos de los sentidos. Nosotros llamamos dietas semielementales, porque son ya parcialmente digeridas. ¿No crees tú que ese concepto de dar estos polvos entre los 2 años y 6 años, o entre el año y los 6 años, o entre los 10, 12 kilos y 20 kilos, sean el segundo punto clave o eslabón perdido de la obesidad infantil? Sí, lo que pasa es que es normal que el niño de 2 a 6 años pasen por un periodo de inapetencia, como dicen, o sea, ellos quieren jugar, ellos no quieren comer. Por lo pronto no quieren comer cuando los padres quieren que coma, pero sí comen cuando ellos claro, sí comen, porque a veces dice, uy, pero me comió, en todo el día casi no comió poquito, pero luego se comió toda la bandeja. Ellos saben sus requerimientos, o sea, no hay que exigirles. Ellos, como siempre, la naturaleza es sabia, ellos saben su requerimiento, y aparte, ¿qué sucede con estas bebidas? Aparte de que son parcialmente digeridas, nos perdemos de todo lo más importante. ¿Qué es lo importante? La textura, el olor del que traen los alimentos. Como siempre dicen, la boca es el mejor triturador. No tenemos que tomar bebidas líquidas. ¿Y qué sucede después cuando son adultos? Que ya mismo lo vamos a pasar. Es que se acostumbran a tomar bebidas azucaradas. Entonces, claro, es un niño que pasó, que no comió
alimentos, por así decirlo, reales, y se pasó tomando todo ese tipo de bebidas, y sucede que luego se acostumbran a tomar puros jugos, puras bebidas azucaradas, luego cuando son más grandes cerveza, o sea, solo se acostumbran a bebidas azucaradas, no toman agua y no comen alimentos reales. Entonces, no nos desesperemos, las madres no se tienen que desesperar, ni las fórmulas no son necesarias, insisto, y no es que sea repetitiva, pero lo natural siempre va a ser lo mejor, ¿no? Ahora, definitivamente el dar algo que no es hasta cierto punto censado, hasta cierto punto a manera de garita en la aduana, probado que conviene o no conviene para la interioridad del organismo, es malo. Yo creo que estos polvos que se usan o que los promueven, ustedes en los hospitales lo usan porque son pacientes que tienen un problema, es decir, tienen los polvos hechos para dar a determinado tipo de enfermo. ¿Ese es el concepto del manejo de estos polvos? Claro, lo que pasa es que es un suplemento nutricional. Muchas veces cuando los pacientes, bueno, yo atiendo más adultos, van a la consulta y, bueno, usualmente son pacientes que estaban hospitalizados, me dicen, ¿y no me envía algún suplemento? Yo la verdad es que les digo, hay muchos casos no los requieren, ciertos adultos mayores sí lo requieren porque realmente su apetito es bajo, inclusive en el hospital se lo usa mucho porque el simple hecho de estar hospitalizado disminuye el apetito, o sea, estás con hiporexia, muchas veces porque los alimentos de los hospitales a los pacientes no les gusta, entonces ahí es necesario, aparte muchas veces tienen una patología ya de base. En ese caso se utiliza, pero a nivel en casa tenemos domiciliario, ya tenemos que comer alimentos, inclusive aunque sea un paciente desnutrido o con alguna enfermedad, porque tranquilamente le pueden cocinar lo que a él le agrada y no dejarnos llevar por estos frascos, ¿no? Y en el caso de los niños, muchas veces estos frascos tienen exceso de grasa, no todos, pero a la mayoría. Y luego dicen, ¿por qué mi niño tiene hígado graso? O sea, antes no se veía niños con hígado graso, pero realmente ahora se ven niños con hígado graso. Inclusive pasó un caso en México, ¿no? De un niño ya de 12 años, que le dio un infarto debido a la obesidad. Entonces, cuando antes se veía infartos en niños pequeños, nunca antes, ¿no? La poca actividad física, eso también es otro factor. Los niños pasan hacen ejercicio con los dedos, pero jugando Play, en el iPad, y nosotros estamos creando esos hábitos. Y me acuerdo cuando yo era pequeña pasaba jugando a las escondidas. No existía iPad, es más, la televisión estaba casi que prohibida, pero ahora buscamos siempre lo más fácil. Va a ser el iPad, el PlayStation, televisión. Entonces tienen menos actividad física y a esto también se debe la obesidad. En el concepto de los malos hábitos se van adquiriendo generación tras generación. El niño viene sano y vital a este mundo, pero lo reciben personas que tienen malos hábitos. Probablemente quieren que coman hasta el plato donde comen. Y ahí viene el problema. Al niño no le queda más que recibir, en vez de afecto, de manera de gratificación o chantaje, la comida. ¿Qué de peligro y pernicioso está el manejar esta comida como chantaje o como gratificación? Es decir, si comes todo, vamos al cine. Si comes todo, tienes este premio. ¿Qué te parece esa relación perversa que hay con la comida? Exactamente, es una relación perversa, y muchas veces lo peor es que lo festejan con comida chatarra. Si tú sacas buenas notas, yo te llevo a comer a este lugar de comida chatarra. Entonces siempre los premiamos así y también inclusive no solo hablando de que lo festejan con comida chatarra, la otra parte es que también hacemos ver los alimentos saludables como algo malo. ¿A qué me refiero? También, ¿y qué va a pasar en un futuro? Si te comes la sopa, si te comes la ensalada, te llevo al parque. ¿Y qué sucede? Ellos van a ver como un castigo la comida saludable, cuando todo al contrario, la comida saludable siempre se la educa con el ejemplo. Nunca hay que exigirle a un niño, cómete la ensalada y si no te la comes no te paras de aquí, sino más bien la mamá coger alimentos frescos, comer a cada rato frutas en vez de galletas y decirle, mira, está deliciosa la frutilla. Inclusive pasó hace poco con mi sobrina. Mi cuñada picó pepino con limón y puso una bandeja grande y como todas agarramos, mi hermana, mi cuñada, con tanta así
con tantas ganas, por así decirlo. Uy, qué rico, mis sobrinas también empezaron a comer y rico, rico. ¿Qué sucede esto? Es el ejemplo el que educa, es el ejemplo, inclusive a ellos les da curiosidad. ¿Qué es eso tan rico que está comiendo mi mamá que hasta dicen que está riquísimo? Y dicen, ay, pero es que los niños no comen vegetales. Mentira, cómo se los presentes. También pueden hacer, por ejemplo, en el caso de las frutas, ponerlo en pinchitos de frutas, ponerlo también en forma de figuritas, de bolitas, cuestión que a ellos les llame la atención. Claro, ahí están los colores, la naturaleza lo pone tal cual y procesa. Y entramos a la etapa de entre los 6 años y los 12, donde el niño generalmente va a la escuela. En nuestro país anticipan ese periodo. En Finlandia ningún niño menor de 7 años va a la escolaridad. Porque hace un momento decía yo, si algún propósito tiene la escolaridad formal, es trabajar el intelecto. La parte intelectual, la que viene de manera concreta entre 6 y 12 años. Y de manera abstracta entre 12 y 20 años. Donde es probable que el niño aprenda mucho más desde su espontaneidad a través de estas redes electrónicas que a través de lo que un maestro que no lo sabe hacer quiera hacerlo. Por eso se habla de que es muy complejo tratar de enseñar y más complejo tratar de aprender. Por eso debemos de aprender a enseñar. Eso va para los maestros y para los padres, dejar a sus niños en la espontaneidad, porque ellos solitos, más que seguirnos a nosotros, descubren desde su punto de vista con ensayo y error este mundo. Sin embargo, llega la escolaridad formal, en nuestro país muy anticipada, niños que salen muy de mañana con una mochila que pesa más que el mismo niño, despertados, olvidando que el sueño es el componente nutricional más importante para el niño. Se crece cuando se duerme, sin embargo se lo despierta. Y encima de eso quieren hacerlo comer en ese momento que él quiere dormir, es decir, se cruzan los intereses. Bueno, no quiso comer, doctor, ¿qué hago? Se la mandé al colegio en la famosa maletita. Y me la regresa tal cual. Digo, señora, ¿a qué va su niño al colegio? Mándele agua. Su niño al colegio va a otra cosa, no va a comer. No se lleva el comedor al colegio. Ahorita hay colegios que dan hasta de comer ahí con horarios, que no estoy de acuerdo. ¿Qué opinión te merece entre esta etapa de 6 años y 12 años, y por qué no decir encima en general para el resto de la vida, que la primera mitad del día es más para una actividad que hace uso de lo que el día anterior tuvo como nutrientes, como reserva, y la siguiente mitad del día, de mediodía para adelante, es volver a llenar el tanque para el día que viene? Es decir, porque ese niño en la mañana no quiere, y de tarde cuando llega, si quiere, y pasa que la madre dice, no, tiene que ser de mañana que coma, y también de tarde. Siempre le pregunto, ¿y cuando llega quiere comer? Uy, sí, cuando llega come de todo. Estamos virando los conceptos, estamos yéndonos en contra de lo que el niño tiene que hacer en esta época de 6 a 12 años. Sí, es que a veces es el problema, que le estamos exigiendo de algo que ellos realmente no Primero quieren. lo estamos despertando. Exacto, no está descansando lo suficiente. Y encima de eso, Y ya, claro, y encima de eso le estamos exigiendo comer de más, algo que realmente ellos no quieren. En un momento no adecuado. Claro, y en un momento inadecuado. Y aparte, como siempre digo, o sea, también, no es que hable de mi familia, pero le sucede también a mi hermana que dice, ves que la niña no me ha comido nada en todo el día. Y luego se comió una bandejota de pollo con brócoli. De tarde. De tarde, exacto. Entonces le sucede a ella muy, muy, muy frecuentemente. Está desesperada. Y le digo, también tiene mucho gasto, porque ella sí juega bastante, a diferencia de otros niños que quizás pasen sentados. Entonces todo lo quema. También tienes que considerar que ella sí se está nutriendo bien, solo que tiene muchísima actividad física. Quiere jugar. Nos queda la parte 3, que es la enfermedad nutricional propiamente dicha, que es tu fuerte. Lo vamos a hacer la próxima semana. Espero que puedas venir nuevamente. Donde vamos a hablar recomendaciones exactas para quien ya tiene el problema. Esa enfermedad nutricional que habla no solamente del problema biológico que no te permite respirar de noche, que no permite que tu sangre circule libremente, que tu función digestiva no anda bien, que tus articulaciones reclaman que tu vida se acorta y que cualquier momento, como nos puede pasar a todos nosotros, terminar nuestra existencia y dejar en duelo a un poco de gente que todavía nos necesita. A cuidarnos es importante, Pablita. Te comprometo para que estés con nosotros la próxima,